Un feliz y bendecido día para todos. Que el Dios de la gloria bendiga cada una de sus vidas en este maravilloso día, en este día especial. Compartiendo este libro de Job, que sin lugar a dudas despierta una gran expectativa en el corazón de los lectores de la Biblia, en el corazón de aquellos que de alguna manera quieren conocer un poco más acerca de el trato de Dios con sus hijos, con su pueblo, acerca de la vida misma en este planeta Tierra. Y nos encontramos con una serie de acontecimientos en ese drama de la vida de Job, donde intervienen varios personajes. Lo dijimos en una enseñanza anterior, interviene por supuesto Dios, Job, que es el centro del drama que se desarrolla, la esposa de Job, que tiene algo que decir, los supuestos amigos de Job, Satanás, y todo esto para llevar a cabo un gran drama que involucra un obrar, un actuar, que involucra una forma de pensamiento, una manera de pensar, que sucedió muchísimos años atrás, aconteció muchísimo tiempo atrás, y que de alguna manera tiene una enseñanza para cada una de nuestras vidas. Pienso que en medio de todo, Job era un hombre que había oído acerca de Dios. Lo que él había oído lo había llevado sin lugar a dudas a querer estar cerca de ese Dios del cual él había oído, había escuchado. Y ayer compartíamos en medio de la enseñanza con el hermano José la actitud que tenía Job ante ese Dios de quien él había oído. A veces es interesante, y creo que debemos hacer notar dos cosas importantes. Hay mucha gente que sabe cosas acerca de Dios, y hay mucha gente que conoce a Dios. Hay quienes saben algo de Dios y hay quienes conocen a Dios. Hay quienes hablan de Dios y hay quienes conocen a Dios. Hay quienes saben acerca de la revelación de Dios y hay quienes conocen al Dios de la revelación. Hay quienes pueden hablar de Dios y hay aquellos por quienes Dios habla. Quiero repetir esto. Hay quienes hablan de Dios y hay aquellos de quienes Dios habla. Es importante que nosotros notemos que Job sabía acerca de Dios. Él mismo lo dice, él mismo lo expresa. Pero finalmente Job termina conociendo a Dios. Y no es lo mismo saber algo acerca de Dios que conocer a Dios. No es lo mismo saber cosas de una persona que conocer a esa persona. Generalmente nosotros juzgamos a alguien por lo que otros nos dicen, por lo que oímos de otros, por la opinión generalizada que se tiene, pero a veces no nos detenemos a conocer a la persona. Decimos fulano de tal es esto o es aquello. ¿Por qué? Porque se lo escuché a alguien, porque se lo oí a alguien. La opinión que se tiene muchas veces en el corazón es la opinión que hemos oído de otros, o tal vez la opinión que nace de lo que quisiéramos que fuera esa persona. Decimos fulano de tal es malo porque quisiéramos que fuera malo. Lo vemos de esa manera, lo conceptuamos de esa manera. Aquí vamos a encontrarnos con un Job que habla de Dios, que opina acerca de Dios, que da su concepto
acerca de Dios. Pero vamos a encontrarnos con un Dios que se da a conocer a Job. Y cuando Job conoce a Dios, entonces se da cuenta que lo único que puede hacer es guardar silencio ante la grandeza, la majestad y la gloria de ese Dios al cual acaba de conocer. Y no lo acaba de conocer en el sufrimiento, lo acaba de conocer en la manifestación de Dios, en la revelación de Dios. Porque es que la Biblia nos dice y la Biblia nos muestra cómo Dios, dice la Biblia, mostró a los hijos de Israel sus obras, pero a Moisés le mostró su camino. La Biblia nos señala esa maravillosa misericordia de Dios, esa gracia de Dios que hace que nosotros podamos disfrutar de su misericordia, de su bondad. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Y una cosa es ver las obras de Dios y otra cosa es ver al Dios que hace las obras. Una cosa es ver los milagros de Dios y otra cosa es ver al Dios de los milagros. Una cosa es que nosotros podamos hablar de lo que Dios hace y otra cosa es que alguien pueda hablar de lo que Dios es, de lo que realmente significa encontrarse con Dios, encontrarse con el Señor, tener un encuentro maravilloso, real, con el Dios de los cielos, que es el que le da razón a la existencia de la vida humana, que le da razón al sentir y al vivir de aquellos que por alguna razón hemos sido mirados con misericordia por el Dios de los cielos, por el Dios de bondad y por el Dios de misericordia. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios, nos dice el Salmo 25 y el versículo 10. Y entonces dice la Biblia en el versículo 12, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Versículo 14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Encontramos entonces una cantidad de personas que hablan de Dios, que conocen, que saben cosas acerca de Dios, pero finalmente encontramos a un hombre que conoce a Dios. Encontramos a un hombre que llega al conocimiento de Dios. Ese hombre es Job, un hombre que según la Biblia y según lo que nos dice es su propio libro, el libro que lleva su nombre, nos dice que era un varón temeroso de Dios, apartado del mal, que en ese tiempo no había otro como él. En ese tiempo, espero que en este tiempo haya muchos como Job, pero que finalmente esos que saben hablar bonito de Dios, y a veces es complicado esto, porque quienes hablan de Dios y quienes conocen y saben acerca de Dios, a veces son los que más lejos de Dios andan, son los que más apartados de Dios están. Y eso es lo que podemos ver en relación al pueblo de Israel, un pueblo que se suponía conocía a Dios, tenía una historia, tenía una trayectoria, podían mirar al pasado y podían trazar su caminar, trazar su historia, viendo en esa historia el actuar de Dios. Pero cuán lejos estaban de Dios. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de Dios.
enseñando como mandamientos, doctrinas, mandamientos de hombres que Dios nunca les mandó, que Dios nunca les dijo. Entonces hay una serie de cosas en este drama. Por ejemplo, podemos hablar acerca de qué piensan los amigos de Job, de lo que Job está viviendo. ¿Cuál es su concepto acerca de lo que Job está atravesando? Por ejemplo, Elifaz considera que Job está sufriendo porque ha pecado. Ese es el concepto de Elifaz, que es el primero en hablar. Elifaz piensa, su pensamiento es: Job está sufriendo porque ha pecado. ¿Recuerdan al ciego aquel que se encontró Jesús cuando iba con sus discípulos? Y la pregunta que le hacen al Señor es: ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que esté en esa condición, para que esté sufriendo. ¿Quién es el culpable? ¿Quién es el causante? La respuesta del Señor es: ni este ni sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifieste en él. Entonces, este Elifaz considera que Job está sufriendo porque ha pecado y le da un consejo a Job. El consejo que le da a Job es que acuda a Dios y que encomiende a él su causa. O sea, tú estás sufriendo porque eres un pecador. Tú estás sufriendo porque algo terrible tienes que haber hecho. Algo que ofendió a Dios y ahora Dios está contra ti. Entonces acude a Dios y encomiéndale a él tu causa. Pon tu causa delante de él y espera a ver qué sucede. La respuesta de Job a Elifaz es que debe retirar sus falsas acusaciones, que las acusaciones que Elifaz está haciendo son falsas y debe retirarlas. Es lo que le dice, es lo que le dice Job a Bildad, a Elifaz, perdón. Bildad también piensa que Job no admite que ha pecado, por tanto va a seguir sufriendo. Entonces Elifaz dice: Job ha pecado. Bildad dice: es verdad. Y el problema es que Job no lo admite, y como no admite su pecado, entonces va a seguir sufriendo. Y le aconseja en una pregunta en el capítulo 8, versículo 2 del libro de Job, capítulo 8, versículo 2, entonces le dice: ¿acaso torcerá Dios? ¿Hasta cuándo hablarás tales cosas y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso? ¿Hasta cuándo vas a seguir así? Recuerde que esa es la opinión de Bildad. ¿Hasta cuándo vas a seguir en esa misma situación, sin reconocer tu pecado, sin reconocer tu maldad? ¿Cuál es la respuesta de Job a Bildad? La respuesta de Job es: le voy a decir a Dios que me haga entender por qué contiende conmigo. Yo quiero pedirle a Dios que me ayude a entender por qué está contendiendo conmigo. El otro amigo es Zofar, Elifaz, Temanita, Bildad, Suita y Zofar, Naamatita. La opinión de Zofar es que el pecado de Job merece aún más sufrimiento que el que ha experimentado. Este Zofar piensa que realmente Dios no está castigando a Job como se merece por sus pecados. Tal vez usted se da cuenta que en muchas ocasiones esas opiniones de estos hombres son muy parecidas a las opiniones que escuchamos hoy en día, a las opiniones que oímos hoy en día. Entonces la opinión de Zofar es que el pecado de Job merece aún más sufrimiento que el que ha experimentado. Por eso le aconseja que se libre de sus pecados. ¿Cuál es el consejo de Zofar? Job, deja tu pecado, líbrate ya de eso, ya no sigas ahí. ¿Cuál es la opinión de Job ante lo que le dice Zofar? Pues él sabe, Job dice: yo sé que seré reivindicado, yo sé que algo va a pasar, que algo va a suceder, yo sé que así no voy a terminar.
Y luego encontramos la opinión de Eliud, el último, el más joven. La opinión de Eliud es que Dios está usando el sufrimiento para moldear y capacitar a Job. Entonces Dios está usando todo eso, piensa Eliud, para moldear y para capacitar a Job. ¿Cuál es el consejo de Eliud? Que Job se calle y que Eliud le va a enseñar sabiduría. Cállate, Job, y yo te voy a enseñar qué es lo que está pasando con todo esto. No hubo respuesta. Job no le dijo nada a Eliud. Y finalmente tenemos la opinión, el concepto de Dios. Y lo más tremendo es que en todo lo que Dios dice, Dios no explica la razón del sufrimiento. No hay una explicación de parte de Dios acerca de por qué Job está sufriendo. No hay una mención a la razón del sufrimiento de Job. ¿Y qué aconseja Dios? ¿Cuál es el consejo de Dios? ¿Todavía Job quiere seguir discutiendo con el Omnipotente? ¿Todavía Job quiere seguir en la misma actitud? La respuesta de Job ante la opinión de Dios es que Job hablaba lo que no entendía. Yo no sabía, yo no entendía lo que estaba pasando. Yo no sabía por lo que estaba atravesando. Yo hablaba por lo que había oído, por lo que había escuchado. Yo hablaba por lo que otros decían. Ahora que mis ojos te ven, ahora que puedo realmente saber quién eres, ahora que puedo conocerte a ti, ahora me doy cuenta de mi verdadera condición. Pero más que de mi verdadera condición, de mi necesidad de ti, de mi necesidad de tu amor, de mi necesidad de tu gracia y de tu favor. Ahora me doy cuenta que tú no te has equivocado, que no ha sucedido nada que esté fuera de tu control, de tu dominio, que esté fuera de tu plan, de tu proyecto, de tu propósito. Ahora me doy cuenta que realmente el haber pasado y atravesado todo esto ha hecho que mis ojos te vean, ha hecho que pueda verte, que pueda saber quién eres, que pueda realmente conocerte. Y ese conocerte me lleva entonces ahora a postrarme ante ti, a rendirme ante ti, a colocar mi vida en tus manos, a colocar mi vida en el lugar correcto, en la posición correcta. Porque cuando uno conoce a Dios, por lo menos suceden un par de cosas. Número uno, el conocer a Dios hace que nos conozcamos a nosotros mismos. Cuando tenemos un conocimiento de Dios, podemos saber realmente quiénes somos. Sepa yo cuán débil soy. Nos damos cuenta realmente quiénes somos. Y ante la presencia de Dios, y ante la majestad y la gloria de Dios, nos damos cuenta que no somos lo que pensábamos que éramos, lo que imaginábamos que éramos, o lo que otros decían que éramos. Porque ¿qué es el hombre? Gusano. Y el Hijo del Hombre, también gusano, dice la Biblia. Entonces, cuando nos encontramos con Dios, nos damos cuenta quiénes somos nosotros. Por supuesto, lo primero que nos damos cuenta es quién es Dios. Y ante la majestad de Dios, solo queda un lugar posible donde podemos estar, y es a sus pies, y es humillados delante de Él, delante de su gloria, de su grandeza, de su poder, allí en su presencia, allí en humildad delante de Él. Porque cuando conocemos a Dios, se acaban los títulos, se acaban los estándares de grandeza, se acaban los perfiles, se acaba todo, y solo queda el pedazo de barro cerca de su creador, cerca de su hacedor. Pero cuando conocemos a Dios, también nos damos cuenta quiénes son los que nos rodean, quiénes son los que están a nuestro lado,
¿Quiénes son aquellos que caminan también con nosotros? Tenemos una visión clara de Dios, tendremos una visión clara de nosotros y tendremos una visión clara de los demás. A veces vemos a la gente de una manera equivocada, porque nuestra visión de Dios es equivocada, es errada, porque nuestra visión de Dios está basada en opiniones, basada en conceptos, basada en dogmas, basada en doctrinas, basada en tradiciones, basada en especulaciones de muchos. Cada quien dirá su propia versión. Dios tiene la última palabra. Siempre la ha tenido y siempre la tendrá. Conoce a Dios, no tanto, no es cuánto sabes de Dios, sino cuánto conoces a Dios. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Muchas bendiciones para todos.